Tenemos fotos de Jungkook, Namjoon y Taehyung en el gym. Y solo puedo decir cuando Jimin dijo una vez que Jungkook estaba grande, él no mentía. Jungkook realmente está logrando tener un cuerpo musculoso. Tenemos una foto de Jimin cuando iba a su academia de baile en Busan. Una fan de Jimin visitó la academia Just Dance en Busan, donde Jimin asistía desde que era estudiante de secundaria. Allí conversó con una antigua alumna que tomó clases de baile junto a él. Ella dijo que Jimin era un bailarín con un talento increíble, además de muy bondadoso y amable, y que la última vez que lo vio fue en 2019. En una foto grupal de Jimin con sus amigos de aquella época, la chica que aparece al lado de Jimin es precisamente la persona con la que habló Up. Cuando hablamos de Jikook, inevitablemente siempre terminamos fijándonos en esos pequeños detalles que a simple vista parecen nada, pero que cuando los juntas uno a uno, se convierten en un patrón difícil de ignorar. Es como un rompecabezas que ellos nunca terminan de armar frente a las cámaras, pero que los fans hemos aprendido a descifrar en silencio, con paciencia y con la certeza de que lo que hay entre ellos es mucho más profundo de lo que se muestra. Lo de las marcas de lujo es uno de esos hilos que por más que quieras soltar, siempre vuelve. Empezamos con Dior. Jimin se convierte en embajador global de la firma y poco después Jungkook aparece con la misma mochila Dior Gallop, solo que en la versión grande, mientras Jimin llevaba la mini. No es que usen la misma prenda al mismo tiempo, sino que pareciera un juego sutil de reflejo. Lo que uno muestra oficialmente, el otro lo replica a su manera. Más tarde llegó Tiffany. Nuevamente, Jimin firma como embajador global y los dos aparecen con pulseras doradas de la marca. Pulseras a juego que se sentían más como un símbolo personal que como un simple accesorio promocional. Y no nos olvidemos de Calvin Klein. Jungkook se convierte en la cara mundial de la marca, y justo entonces empezamos a ver a Jimin usando piezas de CK, cuando durante años había preferido otras casas de moda. ¿Qué tan grande es la probabilidad de que esas coincidencias sean realmente casuales? Lo curioso no es solo que usen lo mismo, sino la forma en que parece que tienen acceso inmediato a esas piezas. Porque cualquiera podría decir, claro, las marcas les envían cosas a todos los miembros. Sí, puede ser cierto, pero entonces ¿por qué únicamente entre ellos vemos esta dinámica tan marcada de usar lo que el otro promociona y no pasa lo mismo de manera tan clara con los demás? Es como si existiera un intercambio silencioso entre los dos, como si lo suyo fuera algo más íntimo, algo que trasciende la idea de que simplemente son colegas. Y aquí nace la pregunta inevitable. ¿Será que comparten armario? O aún más, ¿será que comparten hogar? Durante años, la teoría de que Jimin y Jungkook vivían juntos fue casi una certeza para muchos. Las rutinas, las apariciones, las coincidencias en ropa casual, todo apuntaba hacia ahí. Luego vino el documental de Jimin, y ahí nos enteramos de que él tenía su propio departamento. Pero lo interesante fue que el lugar estaba vacío, sin muebles, como recién entregado. Un espacio que, a pesar de estar a su nombre, no reflejaba un hogar en el que alguien realmente viviera. En contraste, el departamento de Jungkook sí tenía vida. Muebles, decoración, objetos personales. Esa diferencia fue suficiente para que muchos pensaran que, aunque ambos tenían propiedades a su nombre, lo cual es lógico en personas de su nivel porque sería raro que no las tuvieran, la realidad era que Jimin pasaba mucho más tiempo en casa de Jungkook. Y luego llegó el capítulo de la nueva casa de Jungkook. Él mismo reveló que fue diseñada a su gusto, a su manera.
Sin embargo, varios de los detalles coincidían con cosas que Jimin había descrito tiempo atrás cuando le preguntaron cómo le gustaría su espacio ideal para estar con los miembros. Habló de un lugar con karaoke, de un ambiente cómodo para compartir, de algo cálido y personal. Justamente eso es lo que Jungkook terminó plasmando en su nuevo hogar. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿es coincidencia o hay una influencia compartida en esas decisiones? Las pruebas más tangibles llegaron con momentos concretos, como el concierto de Jin. Jimin y Jungkook fueron juntos en la misma camioneta, algo que en sí ya habla de cercanía. Pero lo llamativo fue lo que algunos fans comentaron antes de eso, que los vieron salir juntos de la casa de Jungkook ese mismo día. Es decir, Jimin no solo lo acompañó al concierto, sino que ya había pasado el día en su casa. ¿Fue una visita breve? ¿O quizá llevaba varios días allí? Es imposible saberlo, pero lo que sí queda claro es que la convivencia es algo real, aunque no se muestre de manera abierta. Cuando unes todos estos puntos, se forma una imagen que no puede ignorarse. No es solo que usen marcas similares o que compartan accesorios. Es la naturalidad con la que lo hacen, la frecuencia con la que se repite el patrón y la manera en que sus rutinas parecen entrelazarse en lo cotidiano. Da la sensación de que lo suyo es un día a día compartido. Abrir el armario y ver tanto ropa propia como del otro, tomar prestado un accesorio porque está ahí a la mano, pasar tiempo en una casa que se siente como hogar para ambos. No hace falta confirmación oficial para notar esa complicidad que aparece en cada mínimo detalle. Lo que vuelve a Jikook tan especial no es solo la cercanía evidente que muestran en público, sino ese trasfondo de señales que nos hablan de algo mucho más íntimo y privado. Quizás nunca tengamos una confirmación directa de si viven juntos o no, pero todo apunta a que su relación va más allá de lo superficial. Y en esa ambigüedad, en esa danza entre lo público y lo privado, es donde ellos siguen regalándonos momentos que dejan mucho para pensar. Porque al final, lo que parece un simple accesorio compartido, una marca usada por los dos, o una camioneta en la que viajan juntos, puede ser también la prueba silenciosa de una vida que se comparte sin necesidad de anunciarlo.